Y ahora, la Z101 presenta, bajo la producción y conducción de Esteban Delgado, Economía Popular en la Z. Educación financiera personal, consejos sobre el manejo del dinero, entrevistas con emprendedores expertos, una mirada amplia, simplificada pero detallada sobre el mundo de los negocios. Comienza ahora Economía Popular en la Z. Saludos amables televidentes y amables oyentes de esta Z101. Saludos a toda la República Dominicana, a todos los dominicanos residentes aquí, residentes en el exterior. Y también a los ciudadanos haitianos que residen en República Dominicana, que son ya alrededor de un 15% de la población total. Por lo tanto, también oyen a la Z y ven a la Z en el canal 90 de Altis, canal 110 de Claro, y en las frecuencias de radio 101.1, 101.3 y 101.5 para todo el territorio nacional. Yo soy Esteban Delgado, esto es Economía Popular. Y hoy vamos a hablar de economía popular, pero en términos estadísticos, tomando en cuenta resultados electorales. Independientemente de quién ganó, quién no ganó, quién perdió, quién no perdió, no voy a detenerme a hacer análisis sobre lo que tiene que ver con preferencia electoral, sino con lo que tiene que ver con el comportamiento del votante estadísticamente hablando. ¿Qué está pasando con la cantidad de personas que están votando, los que no están votando, los candidatos que están sacando más votos o están sacando menos votos, de acuerdo con la situación que estamos observando? Y bueno, en el momento en que estoy hablando, estoy revisando los resultados electorales en las elecciones presidenciales con un 99.8% de los colegios computados, es decir, prácticamente todos. Y ahí quiero hacer referencia a algo. Son 9 candidatos presidenciales. 9 candidatos presidenciales. Inicialmente voy a mencionar esto. El presidente Luis Abinader obtiene un 57.4%, que en términos relativos, y hablamos así, cuando uno habla de estadísticas, habla de variación relativa y variación absoluta. La variación absoluta es la cantidad real, voto a voto, en este caso, que puede sacar un candidato. La variación relativa es la cantidad o relación porcentual que esa votación implica con base en el tamaño del padrón. Entonces, el presidente Luis Abinader obtiene más o menos 2.500.000 votos. Más o menos, porque, repito, faltan unos votitos por contar. 2.500.000 votos. Eso implica que Luis Abinader obtuvo alrededor de 347.000 votos más de los que obtuvo en las elecciones pasadas de 2020 cuando ganó la presidencia. Ahora obtuvo un 57.4% con un padrón mucho más grande. Y en las elecciones pasadas obtuvo un 52.2%. Estoy hablando de la variación relativa. ¿Por qué el porcentaje relativo de Luis Abinader subió aun cuando la cantidad de votos no fue tan alta? Porque él aumentó, repito, 350.000 votos a los que había sacado en el 2020. Porque hubo mayor abstención en estas elecciones. En las elecciones del 2020, señores, aún con pandemia, votó el 55.7% del padrón de ese entonces, que eran alrededor de 7.529.000 votantes. El 55.3%. Ahora, señores, votó el 54.3%. Es decir, la abstención en las elecciones pasadas fue de un 44.7%. Y la abstención en estas elecciones fue de un 45.7%. O sea que aumentó un punto porcentual la abstención electoral. Por eso el presidente Luis Abinader obtiene un 57%, aun cuando sacó 2,5 millones de votos. Ustedes recuerdan que yo había incluso hecho referencia a que con el padrón electoral actual de estas elecciones de 8.145.000 votos más o menos, y asumiendo que haya una participación de un 70%, que es el promedio de los periodos electorales anteriores a la pandemia, en las elecciones del 2000, en las elecciones del 2004, en las elecciones del 2008, en las elecciones del 2012, en las elecciones del 2016, en todas esas elecciones, la abstención fue en promedio de un 30% y la participación de un 70%.
En las elecciones del 2020 la abstención subió a un 44.7, pero era entendible porque había una pandemia. Menos gente votó en términos relativos. Pero ahora no había motivo para dejar de votar. Ahora lo que debió ocurrir fue que volviera otra vez el nivel de abstención a los niveles anteriores a la pandemia. Es decir, que hubiera un nivel de abstención de un 30%, 31%, pero no de un 45.7%, o sea, mayor al nivel de abstención que hubo en las elecciones del 2020 cuando había pandemia. Y con un nivel de abstención de un 30%, para Luis Abinader obtener un 50% más uno, es decir, ganar en primera vuelta, tendría que agenciarse al menos 2.780.000 votos. Y él no llegó a 2.780.000 votos, llegó a 2.500.000. Sin embargo, superó el 50% por mucho, 57.4%. ¿Por qué? Por la abstención. Entonces, eso quiere decir también que los que más se abstuvieron de votar no eran los simpatizantes de Luis Abinader, porque efectivamente 350.000 personas adicionales votaron por él ahora de los que votaron hace 4 años. Los que dejaron de votar fueron los de la oposición, que en lugar de participar con mayor fuerza en estas elecciones a los fines de limitar la posibilidad de que el presidente Abinader llegara al 50%, lo que hicieron fue que se quedaron en sus casas. Y les voy a dar un dato interesantísimo que la gente está ignorando sobre este tema. Miren, en las elecciones del año 2020 con pandemia, el PLD se dividió. Leonel Fernández se fue y se dividió el PLD, Fuerza del Pueblo. Bueno, pero Gonzalo Castillo, que era el candidato del PLD, y Leonel Fernández, que fue el candidato a la Fuerza del Pueblo, entre los dos, independientemente de cuántos votos sacó cada quien, entre los dos, es decir, PLD y fracción de PLD, sacaron 1.902.000 votos, más o menos. 1.902.000 votos. Entre el PLD y la Fuerza del Pueblo en las elecciones del 2020. 1.902.000 votos. En las elecciones de ahora, 4 años después, ¿ustedes saben cuánto sacó el PLD y la Fuerza del Pueblo juntos? Que esa es la oposición, juntos. 1.705.000 votos. Es decir, que alrededor de un 10%, y para ser más específico, no, alrededor de un 10%, no, bueno, más de un 10%, más de un 5%, más de un 5%, y para ser más, sí, no, un 10%. Alrededor de un 10%, y para ser más específico, 197.000 personas que votaron por uno de esos dos partidos en las elecciones del 2020, no lo hicieron ahora. O sea que el PLD y la Fuerza del Pueblo juntos sacaron ahora en el 2024 197.000 votos menos de lo que sacaron el PLD y la Fuerza del Pueblo juntos en las elecciones del 2020, cuando había pandemia, cuando sí se justificaba que votara menos gente. O sea, mientras Luis Abinader del 20 al 24 aumentó 350.000 votos, la oposición PLD Fuerza del Pueblo 2020-2024 bajó en 197.000 votos. O sea, no solo que no creció, sino que se redujo. Entonces la abstención a la cual hacemos referencia es una abstención de la oposición, de aquellos que no quieren a Luis Abinader, pero que se quedaron en su casa, no salieron a votar. Y al no salir a votar, votaron por Luis Abinader, porque cuando el que no va a votar por el que está en primer lugar no vota, el porcentaje del que está en primer lugar aumenta, sube. Entonces, ustedes recuerdan cuando en un momento determinado Danilo Medina dijo que Luis Abinader necesita 2.700.000 votos para poder ganar en primera vuelta. Era porque él estaba asumiendo que la abstención iba a ser de más o menos un 30%. Pero se perdió de vista Danilo Medina, porque Danilo Medina parece que no hizo el trabajo que tenía que hacer desde el PLD, junto con Leonel Fernández desde la Fuerza del Pueblo, para hacer que la gente vaya y vote, que los PLDistas vayan a votar.
¿Por qué? Porque la abstención fue, en vez de ser igual o menor, fue mayor. Y por eso el porcentaje de Luis Abinader subió, aun cuando no llegó a 2.700.000 votos. Se quedó en 2.500.000, pero ganó con un 57.4. O sea, casi un 60. Entonces, porque la gente te habla a ti de que, bueno, no, que gana con un tanto por ciento, con un tanto por ciento. Sí, pero el tanto por ciento depende de cuántas personas voten. ¿Cuántas personas votaron? Votó el 53. El 53, sí, el 54.3% de los electores inscritos para votar. Y dejaron de votar el 45.7%. Es decir, solamente votó la mitad. ¿Quién se beneficia de la abstención? El que está en primer lugar. ¿Y quién estaba en primer lugar? Luis Abinader, que ahora acaba de ganar la reelección presidencial cómodamente para gobernar hasta el año 2028. Vamos a una pausa y cuando retornemos seguiremos hablando sobre otros aspectos estadísticos relacionados con estos resultados electorales y sobre otros resultados electorales anteriores que pueden servir de referencia. Volvemos en breve. Economía popular. Un elemento a tomar en cuenta, señores, en estos resultados electorales, ya mencionamos lo de la abstención y ya ustedes más o menos entienden qué pasó ahí, deben reflexionar los de la oposición. Es el de las candidaturas de los aspirantes presidenciales. Aquí tenemos 34 partidos políticos y había 9 candidatos presidenciales. 9. Luis Abinader, Leonel Fernández, Abel Martínez, el señor Miguel Vargas Maldonado, María Teresa Cabrera, el doctor Severino, el señor Carlos Peña, la señora Antares y el señor Roque, que le dicen el cobrador. Bueno, Luis Abinader saca el 57%, 57.4%. Leonel Fernández 28.8%, más o menos como decían las encuestas. Y Abel Martínez del PLD saca más o menos 10.4%. 10.4%, señores. En las elecciones pasadas el PLD perdió las elecciones, pero el PLD sacó un 37%. O sea que el PLD en 4 años bajó de 37% a 10.1%, a 10.4%. El PLD bajó de las elecciones pasadas para acá 27 puntos porcentuales. 27 puntos porcentuales. De un 37.3% a un 10.3, 10.4%. El PLD. O sea que el PLD está muy reducido, muy reducido. Ahora quiero mencionar el caso del PRD, que preside, dirige, controla y es dueño absoluto el señor Miguel Vargas Maldonado, dirigente político de hace muchos años, fue ministro de Obras Públicas en el gobierno de Hipólito Mejía 2000-2004, luego entonces aspiró a la presidencia de la República, fue aspirante presidencial por el PRD, cuando el PRD todavía era PRD, en el año 2008, enfrentando a Leonel Fernández, que estaba buscando la reelección. En ese momento el PRD con Miguel Vargas a la cabeza sacó 1.650.000 votos. 1.650.000 votos, señores, 40% del electorado. Sacó Miguel Vargas Maldonado con el PRD. Bueno, del 2008, 2010, 2020, 12, 2024, 16 años. 16 años después, Miguel Vargas Maldonado decide volver a ser candidato otra vez. Y decide volver a ser candidato por su partido PRD. Ya disminuido, ya desgastado. El partido, no digo yo él, ya eso lo dirá la población. Y el PRD, el otrora poderoso PRD, saca con Miguel Vargas Maldonado 19.700 votos, 19.640 votos. Menos de un 0.5%. Para ser exacto, 0.4%. O sea que después de haber participado en unas elecciones hace 16 años, donde usted sacó un 40%, donde 1.654.000 ciudadanos votaron por usted, que usted ahora vaya como candidato y solamente 19.600 personas voten por usted, eso es una señal de que la ciudadanía, de que el pueblo, de que el país le está diciendo que se haga un costado y que le dé paso a otro en ese partido. No es que ceda su partido, porque usted es el dueño de ese partido, pero lleve a otro candidato.
lleva otro candidato. O sea, ese partido ha sido reducido a su mínima expresión bajo la administración del señor Miguel Vargas Maldonado, alguien a quien yo respeto desde el punto de vista o hasta donde los conozco, pero que yo creo que él debería reflexionar un poco y decir, bueno, señores, yo creo que debería hacerme un lado, porque ya es el pueblo que me ha dicho a mí que, óyeme, 19,000 votos. Y para que usted tenga una idea, el señor Roque Espaillat, que le dicen el cobrador, que fue como candidato por el partido el partido de Ramfi Trujillo, sacó 59,055 votos, hasta donde tengo el boletín, que repito, en este momento, porque eso va variando, pero en este momento 99.8% de los votos computados, 59,055 votos, casi 60,000 votos. Quedó en cuarto lugar, 1.3% del electorado. No es mucho, pero es bastante. Quedó entonces con más votos, casi 3 veces más votos de los que sacó Miguel Vargas Maldonado y el PRD. El señor Carlos Peña, que bueno, trabajó aquí en la Z un tiempo, que es pastor evangélico y cosas, y tiene un partido que se llama Generación de Servidores, sacó 31,450 votos, 0.7%, pero también sacó entonces un 50% más de lo que sacó el señor Miguel Vargas Maldonado. La señora Antares, que va por el partido Opción Democrática, el partido de Minut Tavares, sacó 25,082 votos, 0.5% del electorado. Es decir, sacó un 25% más de lo que sacó Miguel Vargas Maldonado en el PRD. O sea, fíjense, estos candidatos prácticamente desconocidos. María Teresa es la que le sigue, que sacó apenas 6,220 votos, eso da pena. Y el doctor Severino, Fulgencio Severino, que sacó 2,722 votos. Eso también da pena. A nivel nacional, unas elecciones nacionales, que usted saque 2,000 y pico de votos. Yo creo que yo junto más de 2,700 votos. Si yo me fajo a buscarlo así, uno a uno a la gente. Amigo, usted amigo mío, no, hazme el favor. Es un solo voto que quiero de tú. O sea, pero bueno, ese es otro tema. Pero fíjense como aquí hay 3 candidatos desconocidos que sacaron más votos que Miguel Vargas Maldonado del PRD, que es una marca. Que en las elecciones pasadas quedó en cuarto lugar. Pero que cuando hicieron los cálculos de votos congresionales, municipales y presidenciales, bueno, pues entonces llegó a un 5%. 5% del electorado. Muy reducido, pero 5%. Incluso por eso le tocaba la canasta esta de la repartición de los recursos del Estado que se dan a través de la Junta Central Electoral a los partidos políticos, pues le tocó un 20% de eso. Este año le dieron 5,000 millones de pesos a los partidos políticos, señores. 5,000 millones de pesos. Pues de esa cantidad le tocó un 20% al señor Miguel Vargas Maldonado, al PRD. Ahora el año que viene, ya lo que le va a tocar es chele. ¿Por qué? Porque ahora quedó por debajo del 1%. Por debajo del 1%. Entonces miren cómo que se distribuye Digo, él como candidato presidencial, me imagino que cuando sumen lo congresional y lo municipal posiblemente suba un poco más. Pero miren cómo que se distribuyen los fondos del Estado para la Junta. Son X cantidad, ¿verdad? 100%. La cantidad total que le van a dar, qué sé yo, 1,000 millones, 2,000 millones, 3,000 millones, bueno, 100%. Los partidos que sacan más de 5% del electorado, los que sacan más de 5%, 1, 2, 3, 4 partidos, todo el que sacó más de 5%, se juntan todos los que sacaron más de 5% y entre ellos se distribuye el 80% de la cantidad de dinero que esté presupuestada para repartir. Por ejemplo, ahora, como los únicos partidos que llegaron al 5% son el PRM, la Fuerza del Pueblo y el PLD, esos 3 partidos que superaron el 5% se van a repartir el 80% de los fondos correspondientes a el subsidio del Estado para los partidos. Los partidos que sacan entre un 1% y un 5%,
reciben entre todos el 12% de lo que le van a entregar a los partidos. Fíjense, 80% para todos los partidos que saquen más de 5. 12% para los partidos que sacan entre 1% y un 5%. Y el otro 8%, para completar el 100%, otro 8% se reparte entre los partidos que no llegaron a 1% de votación. Los que quedaron por debajo de 1%, que son zapatitos chiquitos, ¿sí o qué? Bueno, para ustedes les toca, entre todos, el 8% de lo que haya que entregar de dinero. ¿Cuánto? ¿1.000 millones? ¿2.000 millones? Lo que haya que entregar. El 8% para ustedes. Repártanselo entre todos, 8% en términos proporcionales. Usted sacó de entre 1 y 5. Bueno, repártanse ahí el 12% de manera proporcional. Y usted sacó más de 5, repártanse ahí el 80% de manera proporcional. O no proporcional, ahí creo que es el 80% en partes iguales. Es en partes iguales, sí. Es en partes iguales para los partidos que estén en esa puntuación, independientemente de que uno saque más o no saque menos. Entonces, el señor Roque Espaillat es el que se ve, ese partido es el único que se ve entre 1 y 5. No sé si entrarán otros a esa proporcionalidad. Tal vez entre el Partido Reformista, que es de entre 1 y 5, porque el Partido Reformista, con los votos que consiguió, con la alianza, con la fuerza, con el PRM, posiblemente se meta entre 1 y 5. Pero no creo que llegue a 5, no creo que supere el 5. Entonces le va a tocar repartirse el 12% ahí a ellos. Esa es la parte que tiene que ver con la distribución de los recursos del Estado para los partidos políticos. Eso está establecido en la ley. Hay alguna gente que está de acuerdo, hay gente que no está de acuerdo. Bueno, eso ya es otro tema. Pero eso es lo que está establecido por ley. Incluso hay otros países donde el financiamiento de los partidos políticos por parte del Estado es mucho mayor. Porque hay otros países donde se le prohíbe a los partidos políticos recibir donaciones. Y lo único que reciben es el aporte del Estado. Hay otros países donde no hay aporte del Estado y lo que reciben los partidos políticos son las donaciones de los cuartos que buscan por ahí. Y este tiene un híbrido, este país. ¿Por qué? Porque en este país hay una partida que la reciben de parte del Estado y hay otra partida que la buscan ellos por su cuenta, tú sabes, gestionando y ese tipo de cosas. O sea que aquí entonces tenemos una especie de híbrido entre una cosa y otra, pero así es como funciona y así es como está establecido por ley. Mientras esté establecido así por ley, pues así tenemos que respetarlo. No podemos, ¿verdad?, pretender cambiar las reglas de juego sin necesidad. Entonces eso se hace más o menos de esa forma porque así es como está establecido. Cuando llegue el momento de cambiarlo, entonces se cambia. Pero bueno, vamos a ir a una pausa ahora. Y cuando retornemos, entonces vamos a hablar sobre otros aspectos relacionados con esto de los resultados electorales. Y vamos a hacer también algunas comparaciones con otros periodos electorales. Volvemos en breve, Economía Popular. Gracias por continuar con nosotros aquí en Economía Popular por esta Z101. Estamos hablando de estadísticas electorales. Independientemente, repito, de quién ganó, quién no ganó, si esto es felicitar o no felicitar. Bueno, en el segmento anterior, en el primer segmento, hablamos de cómo la abstención benefició al candidato que estaba en primer lugar, en este caso Luis Abinader, y cómo esa abstención provino de los opositores que sacaron en estas elecciones del 2020, los partidos de oposición, menos votos en términos absolutos que los votos que sacaron en las elecciones, en estas elecciones de 2024. Sacaron menos votos que lo que habían sacado en las elecciones de 2020 cuando había pandemia. O sea, aún con pandemia, los partidos de oposición, digo, no eran de oposición porque el PLD no era de oposición, pero los partidos que perdieron en pandemia sacaron más votos que ahora, sin pandemia. Y Luis Abinader creció con relación a cuando fue electo presidente por primera vez con pandemia, pero creció apenas 350,000 votos, debió crecer más. Creció relativamente poco, pero su porcentaje de triunfo sí creció en términos relativos mucho mayor, precisamente por la abstención. Ahora, hay un aspecto que sí quiero tratar, que hay que tomar en consideración, y es el relacionado con los presidentes más votados en República Dominicana. Y parece mentira, porque hay que reconocer las cosas. La gente a veces se pierde en eso. Y bueno, y que si tú quieres criticar o decir otra cosa. Pero hay que darle a cada quien su lugar en cuanto a lo que tiene que ver con la estadística real, histórica que hemos tenido.
el expresidente Danilo Medina, a pesar de que hoy día su popularidad está en el suelo, el expresidente Danilo Medina, de que su popularidad está en el suelo, aún sin ser candidato, o sea, Danilo Medina tiene que revisarse también. Porque Danilo Medina llevó a su partido a ganar con un 61.7% unas elecciones hace apenas 8 años. Y él mismo ha llevado a su partido a perder unas elecciones con apenas un 10%. O sea que lo que ha tenido el Partido de la Liberación Dominicana bajo el control de Danilo Medina ha sido una caída en picada sin límite. Pero ese es otro tema. Vamos a hablar de estadísticas. El presidente en la historia dominicana, el presidente más votado en términos absolutos y relativos, es el expresidente Danilo Medina. Porque en las elecciones del año 2016, cuando buscaba la reelección presidencial, el presidente Danilo Medina sacó 2.847.000 votos. 2.847.438 votos, para ser más exactos. Y eso le agenció un 61.7% del padrón electoral, de los votos válidos en ese padrón electoral. Entonces, en términos absolutos, ningún candidato a la presidencia ha sacado más votos que Danilo Medina en la historia electoral dominicana. Democrática. Y hasta no democrática, porque ya cuando no era democrática era muy chiquito el país, pero bueno. En términos absolutos, 2.847.438 votos. En términos absolutos, el que más votos ha sacado. Y en términos relativos también, porque eso le permitió obtener en términos porcentuales un 61.7%. Ningún presidente ha ganado con un 61.7%. Hay gente que te habla del profesor Juan Bosch, que ganó con un porcentaje. Juan Bosch ganó con un 58% del 62. 58 creo que fue. Pero bueno. Entonces, ¿cuál es el presidente? El segundo presidente o el segundo candidato presidencial que ha sacado mayor cantidad de votos en la historia dominicana. El segundo, Luis Abinader. Ahora. Porque Luis Abinader ahora sacó 2.500.000 votos. Un poquito más, un poquito menos, tendría que revisarse, pero de lo que está más o menos hasta ahora en el padrón ya casi termina, en los resultados electorales casi terminado, 2.500.000. Vamos a redondearlo ahí. O sea que Luis Abinader, aun cuando su popularidad es bastante aceptable, tal vez por los propios niveles de abstención, no alcanzó a superar el récord de Danilo Medina, que sigue siendo el presidente más votado. Danilo Medina. Podemos criticar todo lo que queramos de él, usted critica lo que usted quiera, no, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de estadísticas. Estadísticamente hablando, y en términos históricos, historia reciente, ningún presidente de la República ha recibido mayor votación que Danilo Medina en unas elecciones. Y fue en el 2016 cuando sacó 2.847.000 votos. Segundo presidente con mayor votación en términos absolutos y también en términos relativos. Segundo, Luis Abinader, que ahora sacó 2.500.000 votos, que le representan un 57.4% del electorado. Ahora, ¿quién es el tercero? En tercero hay una complicación ahí. Porque en tercero hay uno que tiene el tercer lugar en términos relativos, pero no así en términos absolutos. Porque hay otro que tiene el tercer lugar en términos absolutos, aunque no en términos relativos. Y el que tiene el tercer lugar en términos absolutos, es decir, en cantidad de votos, es precisamente el propio Danilo Medina. Porque Danilo Medina en las elecciones del 2012, lo estoy buscando aquí, en las elecciones del 2012 Danilo Medina sacó 2.323.463 votos. 2.323.463 votos. Ahora, como en ese año la participación electoral fue de un 71%,
él sacó solamente un 51.2%. O sea que en términos relativos ganó en primera vuelta, pero con un 51.2%. Aun cuando sacó muchos votos, porque sacó 2.323.000 votos. Que fue cuando se enfrentó a Hipólito Mejía, quien en ese momento sacó 2.158.000 más o menos. O sea, Hipólito Mejía, después de haber venido del fracaso electoral 2004 por la crisis, que en 2012 estuvo a punto de ganar la presidencia. Es más, yo creo que no la ganó porque no quiso. Si se hubiera puesto para eso, gana. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, el tercer presidente con mayor cantidad de votos en términos absolutos es el mismo que está en primer lugar, con mayor cantidad de votos, Danilo Medina. Ahora, el tercer presidente con mayor porcentaje relativo en unas elecciones, tercero, es Leonel Fernández. Porque Leonel Fernández obtuvo en las elecciones, cuando buscó la reelección presidencial, no. Cuando buscó, sí, en las elecciones de 2008, sí, cuando buscó la reelección presidencial, precisamente. O no, antes de eso, perdón. Cuando ganó su retorno al poder en 2004, cuando enfrentó a Hipólito Mejía y le ganó en 2004, que fue cuando retornó al poder en su segundo periodo, después de haber gobernado en 96-2000, sacó 57.1%. Entonces, en términos relativos, o sea, como porcentaje del padrón del momento y como porcentaje de los votos válidos del momento, en el 2004, Leonel Fernández sacó 57.1%, que es la tercera puntuación más alta en los últimos periodos electorales. 61.7 Danilo, 57.4 ahora Luis Abinader y 57.1 Leonel en el 2004. Pero en el 2004 Leonel lo que sacó fueron 2.063.000 votos, 2.063.000 más o menos. O sea que no fue que sacó más votos de los que sacaron en elecciones posteriores algunos candidatos, sino que sacó un mayor porcentaje por el tamaño del padrón de ese momento. Posteriormente, en 2008, Leonel Fernández busca la reelección. Y cuando Leonel Fernández busca la reelección en 2008, ganó con 2.199.000 votos. 2.199.000 votos. Pero su porcentaje, como porcentaje del padrón y de los votos válidos, fue de un 53.8%. O sea, 2.199.000 votos, más votos de los que sacó en las elecciones del 2004. Ahora, en términos porcentuales, sacó 53.8, cuando en el 2004 había sacado 57.1. Es lo que le explico de la relatividad de cuando el padrón presenta niveles de abstención o no se presenta niveles de abstención. Si la abstención es alta, el que está en primer lugar saca un porcentaje mayor, aun cuando no tenga una gran cantidad de votos. Y fíjense que Leonel Fernández gana las elecciones del 2008 con 2.199.000 votos. Y luego Luis Abinader gana las elecciones del 2020 con 2.154.000 votos. O sea, menos votos de lo que sacó Leonel en el 2008. Pero ganó. ¿Por qué ganó? Bueno, porque hubo más abstención en ese año, que fue en el año 2020. Y ahí Luis Abinader saca 52.2%. O sea, eso es de la relatividad. Entonces, el presidente que mayor cantidad de votos ha sacado en la historia democrática dominicana es Danilo Medina. En segundo lugar, Luis Abinader. Y en tercer lugar, el propio Danilo Medina, en cantidad de votos. Porque, repito, en el 2016, Danilo Medina sacó 2.847.000 votos. Ahora, en el 2024, Luis Abinader saca 2.500.000 votos. En el 2012, Danilo Medina había sacado 2.343.000 votos. Ahora, en términos relativos, Danilo Medina también mantiene el récord con un 61.7%. Le sigue Luis Abinader, ahora en el 24, con un 57.4%. Y le sigue Leonel Fernández con un 57.1% en el 2004. Aunque sacó menos votos que en el 2008, cuando con más votos obtuvo un porcentaje menor, repito, por los niveles de participación y los niveles de abstención.
Vamos a una pausa y cuando retornemos entonces hablaremos en el último segmento de este espacio del día de hoy sobre otros aspectos relacionados con resultados electorales. Volvemos en breve, Economía Popular. Gracias por continuar con nosotros en Economía Popular por esta Z101, canal 90 de Altis, canal 110 de Claro. Hemos estado hablando sobre resultados electorales y datos absolutos, exactos sobre resultados electorales actuales y anteriores. Para que no venga uno con no. Vamos a estar claros, No estoy hablando de preferencia, de que si me gusta este, si me gusta aquel. Estoy hablando de estadísticas electorales. Ahora, hay asuntos que hay que tomar en cuenta. Fíjense que aquí se menciona mucho, y con razón, que la República Dominicana ha madurado bastante, porque en la República Dominicana hemos tenido procesos electorales en los cuales no ha habido situaciones de gravedad, ni tiroteo, ni muertes y cosas. O sea, este proceso electoral fue bastante pacífico, muy bien organizado, quedó bien. Hubo irregularidades, claro que hubo irregularidades, pero no fueron cosas de que para tu bolete loco, no. Entonces, nosotros tenemos ciertamente una historia electoral interesante. Porque aquí, aunque ustedes no lo piensen, el sistema de partidos ha sido bastante maduro. Y la fortaleza de los partidos políticos todavía predomina. Hemos tenido partidos políticos fuertes que han terminado debilitándose, pero han sido sustituidos por otros partidos políticos. No por un aventurero que ha llegado, con un movimiento curucucú, como ha pasado en otras naciones de América Latina que ustedes conocen. Está el caso, hay varios casos, conocidos y desconocidos, pero algunos han terminado en fracaso, otros han terminado más o menos regular, pero eso es complicado. Aquí no. Aquí todavía el sistema de partido es fuerte. Y eso es una virtud y una ventaja democrática que nosotros no la apreciamos tanto porque la tenemos. Yo siempre digo que cuando tú tienes algo que te garantiza estabilidad y tranquilidad y lo tienes por muchos años, llega un momento que tú te acostumbras tanto que tú empiezas a denigrarlo, lo que tienes. Pero empiezas a denigrarlo es porque no valoras la importancia de eso que tienes debido a que nunca lo has dejado de tener. Por eso es aquel refrán que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Nosotros criticamos mucho nuestro sistema político y dejamos de reconocer que ese sistema político que nosotros tenemos es bastante fuerte y es un garante de la democracia dominicana. Ahora, nosotros no lo sentimos así, no lo apreciamos porque lo tenemos. Como lo tenemos, no sentimos que lo necesitamos. Uno siente que lo necesita cuando no lo tiene. Uno dice, espérate. Ese es el punto con nuestro sistema de partido. Entonces, hemos madurado. Tanto así que fíjense que nosotros tuvimos elecciones, después de la muerte de Trujillo, nosotros tuvimos las primeras elecciones democráticas en el 62, cuando ganó el profesor Juan Bosch. Ganó el profesor Juan Bosch. A los 7 meses, el profesor Juan Bosch, un gobierno que parece que se dio cuenta de que las condiciones no eran las adecuadas y todavía el país estaba muy reciente la dictadura y no había condiciones para un cambio democrático tan brusco, grande, positivo, por demás, pero bueno. Y hasta cierto punto, aquí se habla de que hubo un golpe de Estado en septiembre del 63. Yo siempre digo que no fue un golpe de Estado, sino una entrega de Estado. Porque lo que hizo el profesor Juan Bosch fue que dijo, bueno, déjame entregarle esto, porque yo como quiera le iba a renunciar. Y al final le entregó a los guardias de entonces, en este caso, encabezado por Antonio Inver Barrera y eso. Y bueno, hubo un golpe de Estado. Pero fue un golpe de Estado, no se tiró ni un tiro. No hubo preso, no hubo muerto, no hubo nada. Por eso yo digo que fue una entrega de Estado. Pero está bien. Eso no fue lo ideal, no fue lo correcto. Posteriormente, entonces hubo un consejo de gobierno, un triunvirato, un gobierno, no sé qué. Y hubo una situación de una revuelta de unos militares que entendían que tenía que volver la democracia al país. Eso en el 1965. O sea, 2 años después. O sea, del 63 al 65. Aquí hubo situaciones que motivaron, provocaron esta revuelta de los revolucionarios del 65, con razón o sin ella. Yo tengo mis cuestionamientos con eso, pero no voy a entrar en detalle sobre eso, porque quiero llegar al punto que quiero mencionarle. Y entonces, en el 65 se produce la intervención norteamericana. Los norteamericanos no vinieron aquí a invadir el país, no vinieron aquí a quedarse al país.
Lo que vinieron fue a tratar de volver a restablecer la institucionalidad. Y eso fue lo que hicieron. En el 24 de abril del 65 se produce la revuelta. El 28 de abril del 65 los gringos vienen e intervienen para evitar un genocidio. Para evitar un genocidio. Pero ese es otro tema. El asunto es que cuando ellos vienen aquí e intervienen, lo que hicieron fue crear las condiciones para volver a retomar la institucionalidad y volver a crear un gobierno electo por el pueblo, aunque con imposiciones y con condicionamiento, porque al final lo que hicieron fue que trajeron a Balaguer, armaron unas elecciones ahí, hubo elecciones, y ganó Balaguer en el 66, bueno, es el que ganó, ya ganó, este es el presidente de la República, ya nosotros nos vamos. Algo parecido a eso, aunque guardando las distancias, eso es lo que se necesita en Haití. Eso es. O sea, en Haití hay un problema de institucionalidad. Lo ideal es que los gringos vayan, se metan, organicen unas elecciones. Cuando haya un presidente ya y un congreso bien organizado, va y se vuelven y se van. Eso que nosotros estamos pidiendo para Haití fue lo que se pidió para la República Dominicana en el 65, guardando las distancias. Pero eso fue así, ¿eh? Ahora criticamos de que la intervención norteamericana, pero eso es lo que estamos pidiendo para Haití. Y eso, por eso yo digo siempre que esa intervención fue oportuna, pero ese es otro tema. Volvemos otra vez a las elecciones. 1966, elecciones. Gana Balaguer. Con fraude o sin fraude, impuesto o no impuesto, pero fue por elecciones. O sea, la gente fue y votó. Gana Balaguer. En el 74, en el 70, perdón, 4 años después, Balaguer vuelve otra vez y se reelige. Pero en elecciones. Con fraude, sin fraude, con condiciones adecuadas o no adecuadas, pero elecciones. Falseada o no falseada, elecciones. El pueblo fue y votó. En el 74, otra vez gana Balaguer. También una reelección, 3 periodos consecutivos de 4 años. En el 78, pierde Balaguer. Por 2 razones, porque ya el pueblo estaba harto. El pueblo fue y votó masivamente en contra de Balaguer. El PRD, que fue el PRD con Antonio Guzmán, que decidió participar en las elecciones, porque en las elecciones anteriores a veces ni siquiera participaba. Entonces, bueno, no tenía tanto apoyo de los gringos ya el doctor Balaguer, y entonces perdió las elecciones del 78. Forzosamente entregó, pero entregó. Otro gobierno con Antonio Guzmán, electo en las urnas. En el 82, electo en las urnas, gana Salvador Jorge Blanco. Ahí hubo un intervalo donde gobernó 40 días, 42 días Jacobo Masluta, que era el vicepresidente de Antonio Guzmán, porque lamentablemente Antonio Guzmán el 4 de julio, durante la transición, en el 82, se suicidó. Lamentablemente. Pero ya terminando su periodo, el vicepresidente asumió normal y le entregó al presidente electo, que era Salvador Jorge Blanco. Por elecciones, ganó en el 82. En el 86 vuelven otra vez elecciones. Gana Balaguer. Con fraude, sin fraude, parece que no hubo fraude ahí. Lo que hubo fue una tratagema de que Jorge Blanco le hizo un trompo a Jacobo Masluta, que era el candidato de su propio partido. Pero ese es otro tema. El asunto es que Balaguer vuelve otra vez al poder en el 86 también por el voto. Y en el 90 Balaguer vuelve y se reelige por el voto. Con fraude, sin fraude, pero por voto. O sea, lo que quiero decir es que son periodos electorales, periodos presidenciales, perdón, donde el presidente que gobierna es electo por el voto. Por el pueblo. Y luego entonces en el año 1994 Balaguer vuelve otra vez y se reelige. Ahí hubo un fraude. Y entonces ahí hubo la protesta de los PRDistas, principalmente encabezados por Peña Gómez, que era el candidato. Ahí se armó un lío. Los gringos también pusieron su mano para ver si se resolvía ese asunto. Y lo que se decidió fue cortar ese periodo, hacer una reforma constitucional, y que Balaguer, en vez de gobernar 94-98, gobernara 94-96, y que en 2 años se hicieran elecciones nuevamente. Y se hizo así mismo. Ahí fue cuando se modificó la Constitución, se prohibió la reelección, lo que sea, lo que usted quiera. Pero se estableció el 50% más 1. Ahí fue que se estableció el 50% más 1, que se mantiene actualmente para ser electo presidente. Entonces en el 96 hubo elecciones. Los candidatos presidenciales no llegaron ninguno al 50% más 1, y entonces hubo una segunda vuelta. La segunda vuelta entre Leonel Fernández y Peña Gómez. Balaguer, cuyo candidato de su partido reformista era Jacinto Peinado, como quedó en tercer lugar, decidió apoyar a Leonel Fernández en la segunda vuelta, y en la segunda vuelta entonces Leonel Fernández le ganó a Peña Gómez. Así es cuando Leonel Fernández llega por elección también del 96 al 2000. En el 2000 elecciones otra vez, donde gana Hipólito Mejía, del 2000 al 2004. En 2004, en medio de una crisis y eso, Hipólito Mejía había modificado la Constitución, quería reelegirse, pero perdió esa reelección. Ganó
Leonel Fernández, quien retornó al poder otra vez. Y en el 2008, con una constitución que le permitía reelegirse, Leonel Fernández se reeligió en el 2008 hasta el 2012. En el 2012, candidato también, ganó Danilo Medina, que le ganó a Hipólito Mejía en el 2012. En el 2016 no había reelección porque se había modificado la constitución para quitar la reelección en el 2010, pero en el 2015 Danilo Medina volvió otra vez y puso la reelección en una modificación constitucional, buscó la reelección en el 2016 y así se reeligió y pudo gobernar hasta el 2020. En el 2020, elecciones otra vez. En medio de una pandemia, pero con elecciones. Con elecciones ganó Luis Abinader. Con elecciones. Y ahora Luis Abinader se está reeligiendo en el 24 porque la constitución que modificó Danilo Medina le permite reelegirse. No puede reelegirse otra vez en el 28 porque la constitución establece solamente 2 periodos. Y así está establecido. ¿Hasta cuándo? Hasta el 28. El 28, otra vez elecciones. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto, señores, es que nosotros tenemos ya 60 años siendo gobernados por presidentes que han sido electos por el voto popular. Nosotros no hemos tenido presidentes de facto. Nosotros del 66 para acá no hemos tenido un presidente de facto. Lo que hemos tenido un presidente electo en las urnas, con fraude o sin fraude, con irregularidad o sin irregularidad, pero nosotros no hemos tenido un presidente que le dio un golpe de estado a este, que pongan al otro, que sé yo qué, que un guardia que agarró, que un general que ahora que es jefe. No. Nosotros tenemos presidentes electos y duran su periodo completo. Y el periodo que duró Balaguer de 94 a 96, que fue nada más 2 años, fue constitucionalmente establecido así. O sea, que ese periodo fue 2 años, se acortó 2 años. Pero no fue de que no, que espérate, que quítate tú para ponerme yo. No. Por elecciones. Y a los 2 años, elecciones otra vez. Entonces, esa madurez política, institucional que tiene la República Dominicana es importante. Y por eso tenemos elecciones pacíficas sin ningún tipo de traumas. Ahora bien, ¿qué tanta madurez muestran nuestros líderes políticos en el momento en que, bajo su administración, un partido político fracasa? Quique Antún, por ejemplo, que ha sido el presidente del Partido Reformista durante muchísimos años, y ese partido se ha vuelto, ha caído prácticamente a la desaparición bajo su administración, pero se quedan aferrados a su partido como dueños y amos y señores. Y no llega un momento en que usted diga, bueno, pero déjame darle paso porque esto no es mío, esto no es una finca. Déjame darle paso a otras generaciones que vengan y que sigan dirigiendo esta organización política. No. Lo mismo que le mencioné también de Miguel Vargas Maldonado, que finalmente los PRDistas tuvieron que irse del partido. Ahí se pasó una cosa rara, señores. En el PRD era un partido grande y poderoso. Ahora, Miguel Vargas llegó a tener un control tan grande, con apoyo incluso de otros partidos y de otros gobiernos y de las cortes correspondientes, tan grande que agarró y entonces, bueno, se quedó con el control del partido y finalmente lo que hicieron fue que el partido se mudó y le dejó la sigla a Miguel. O sea, los PRDistas es la única división donde una militancia entera se va de un partido. Eso fue lo que pasó ahí. Ahora Miguel Vargas Maldonado saca menos de 20,000 votos, pero él va a seguir como dueño de su partido. Él no se va a dignar a renunciar. Y para finalizar, lo mismo digo de Danilo Medina. Danilo Medina, que tiene 70 y pico de años, que gobernó el país 2 veces, que es el presidente que tiene el récord de ser el presidente más votado y posiblemente ese récord sea difícil de romper, con 2.847.000 votos. O sea que es un hombre con todo el prestigio del mundo, pero ha fracasado en la administración de su partido, a tal punto que su partido se quedó ahora con menos de un 11% del electorado. ¿Qué usted tiene que hacer? Usted tiene que dar un paso al costado y entonces, con la suficiente madurez, promover una reforma dentro de su partido, una convención, para que sean electas nuevas autoridades. ¿Por qué? Porque bajo su administración el partido le ha ido mal. Y eso es lo que hacen los dirigentes políticos de otros países. Cuando pierden o cuando su partido le va mal, bueno, renuncian. No es que usted renuncie a su partido, sino que renuncian de la posición de dirección y le ceden la dirección a otros. Eso es lo que debería hacer Danilo Medina con el Partido de la Liberación Dominicana en esta coyuntura. Y se va con todo el prestigio, porque repito, 2 veces presidente de la República y con el récord de ser el presidente más votado de la República Dominicana todavía en términos históricos.
Así terminamos por hoy el programa de Economía Popular. Les invitamos a que continúen con la programación de Z101 y mañana conmigo nuevamente para hablar de otros temas, ya más de economía, más de economía, porque quería solamente dedicarle este espacio a esa parte del electorado y resultados electorales por un asunto de las recientes elecciones, pero no es porque sea un tema constante en este espacio. Hasta la próxima. Z101 presentó Economía Popular en la Z, conducida y producida por el economista Esteban Delgado. Hasta el próximo.